El único superviviente del terrible accidente aéreo ocurrido cerca de las inmediaciones de la pequeña localidad de Hueva, en Guadalajara, el teniente de la USAF William Wright, cuenta cómo el avión C-141 salió de Atenas en un vuelo nocturno hacia Madrid, la primera etapa de vuelta a la base aérea Macquarie. Eran las 22:45, hora española, y la tripulación fue autorizada a una aproximación a la pista 23 de Torrejón. Durante el descenso, la tripulación no ejecutó el protocolo de forma correcta, sin cambiar el altímetro de las 29,92 pulgadas a la altitud local de 30,17. William, en ese momento, se encontraba en la cabina descansando, pudiendo percatarse de todo mientras esperaba llegar a Torrejón, donde posteriormente tomaría el relevo de su compañero para regresar a Estados Unidos. En ese momento, volaban a una altura de 6.000 pies, y el piloto fue autorizado a volar a una altitud inferior. Debido al ruido de radio, la orden fue confusa. No estaban seguros de si el controlador les había indicado bajar a 5.000 o 3.000 pies. Se volvió a informar, pasando de 5.000 a 3.000 pies. Le comunicaron a otro controlador, que tampoco se percató del error. Acercándose ya a los 3.000 pies, el navegador detectó una colina por delante y por encima de su altitud, pero el piloto confirmó: todo parece claro por delante, ya que tenían las luces de la base aérea visibles debajo en el valle. En ese momento, volaban a 3.050 pies de altura y 250 nudos, que se corresponden a 929 metros de altitud y 463 km por hora, seguramente aproximándose a la población de Valdeconcha. Es posible que la aeronave pudiera haber rozado en ese lugar, debido a la baja altitud a la que volaba en esos momentos. Repentinamente, William notó cómo el aparato se estremecía, observando cómo varios bultos, tales como el hacha de emergencia, salían disparados por la cabina debido al gran efecto de frenado que se produjo. A los pocos segundos, el avión impactó contra un terreno algo más elevado, provocando que se desprendiera la cabina, impulsando el cuerpo del avión hasta que dio media vuelta y se estrelló contra un barranco en posición invertida. En la cercana localidad de Hueva, se escuchó el brutal impacto y se vio el resplandor provocado por las explosiones del combustible, estallando algunas ventanas por la onda expansiva. En ese momento, Antonio Beas, su cuñado Víctor Martínez y un pastor que se encontraba con ellos en la localidad, no lo dudaron. Se montaron en su vehículo y marcharon a toda prisa al lugar del accidente para tratar de ayudar en lo posible. Fueron los primeros en llegar al dramático lugar y lo que vieron sus ojos fue desolador. El suelo ardía. Las llamas casi habían arrasado con la vegetación de la zona y había trozos del fuselaje del avión por todas partes. Oían los gritos de algunos de los pasajeros, otros en cambio yacían sin vida entre los hierros. De repente, algo llamó la atención de Antonio entre las llamas. Distinguió una figura. Era William, que aunque tenía la pierna rota y heridas por todo el cuerpo, trataba de pedir auxilio con toda su alma. Corrieron hacia él sin pensar en lo arriesgado que era y en que estaban poniendo sus vidas en juego. Antonio llegó hasta el navegante y trató de levantarlo, pero no lo consiguió, ya que todavía permanecía atado al asiento. Tras liberarlo, cargó con él como pudo, escapando con vida de aquel infierno de llamas y hierro. Antonio dejó al herido con su cuñado y el pastor y trató de ir en busca de más supervivientes, pero sus amigos no se lo permitieron. Era un acto suicida y ya había arriesgado bastante. Al lugar del accidente, acudieron otros vecinos para ayudar en la medida de lo posible. Antonio y sus compañeros se marcharon con urgencia al hospital de Guadalajara para trasladar al herido. No permanecieron en el hospital ni media hora, ya que acudió una ambulancia militar escoltada desde la base de Torrejón para llevarse al navegante. Se interesaron por sus rescatadores, informándoles del nombre del superviviente y les comunicaron que pasado unos días podrían ir a la base a visitarles si esa era su intención. Y así fue. Pasado unos días, acudieron a los barracones improvisados donde atendían a Ray y por mediación de un intérprete pudieron hablar de lo ocurrido en el accidente. En aquel lugar, manifestaron a los rescatadores que en la fatídica noche, a la hora del accidente, un Phantom estadounidense que despegó de la base de Torrejón
se encontraba realizando unas maniobras en el espacio aéreo del C-141. Que por tal motivo, desde la torre de control hicieron descender el avión de la USAF y a partir de ese momento, un cúmulo de desafortunadas circunstancias hicieron que se estrellara. Eso fue lo que les contaron. Pero como dice Antonio, cuentan lo que quieren. Pasados unos meses, el navegante visitó la localidad de Hueva para agradecer a Antonio y sus habitantes lo que habían hecho por él y sus compañeros, a pesar de no haber conseguido rescatar a nadie más con vida. Ahora bien, tras lo anteriormente expuesto, hay que decir que todo parece corresponder con la versión oficial del accidente, salvo por algunos datos que irremediablemente dejan lugar a ciertas dudas. Por un lado, la prensa de la época publicó que un pastor de Valdeconcha, localidad vecina del lugar del accidente, pudo observar que el avión estaba en llamas antes del impacto contra el suelo. Por ello, el equipo de la CDM pudo corroborar estos datos en dicha localidad, tras hablar con diversos testigos del suceso, confirmando tanto los vecinos de Valdeconcha como un pastor de Pastrana, que pudieron observar cómo el avión en llamas se precipitaba contra las montañas. Por otro lado, cabe destacar que la lista de pasajeros fallecidos nunca se hizo pública, manteniendo un lamentable estado de silencio en torno a lo referido al accidente aéreo que dejaba entrever cierta conspiración. De hecho, el que un cazafantasma americano estuviera realizando maniobras militares en ese momento hace que la incertidumbre y la conspiranoia crezca alrededor de toda esta historia. Ni qué decir que la cadena de errores humanos por parte tanto de la tripulación como de los controladores aéreos, llegando a hacer que uno de los aviones más seguros del mundo se estrellase en esas condiciones, da que pensar que tras la versión oficial puede haber algo más inquietante si cabe. Por todo ello y mucho más, la Caravana del Misterio deja la investigación abierta, ya que seguimos tratando la información y todavía nos están llegando testimonios de más testigos. Si quieres recorrer el país con la Caravana del Misterio en busca de aventura, suscríbete a nuestro canal de YouTube.